bienvenidos en este día a la iglesia del Nazareno Belén. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a pedir que vayan buscando sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca de los privilegios que creemos tener en la vida. Hay ¿qué sería? Una especie de estudio que se ha realizado y hay una generación que se les dice la generación de cristal. Es una generación que normalmente tiene esa característica que se ofende de todo. Bueno, los acusan de todo, ¿verdad? Se ofenden de todo, creen que tienen derecho a todo. Literalmente ya no se les puede gritar. Hay profesores que han sido denunciados porque simplemente se les ha llamado la atención. Y los que tal vez hemos vivido en una época diferente, algunos hermanos mucho más todavía. Yo todavía recuerdo que mis profesores sí agarraban una regla de madera y nos daban en la mano o atrás a llegar tarde o nos exigían que realmente nos comportemos bien. Lamentablemente hay todavía una generación que cree que tiene privilegios. Y también, hermanos, habemos algunos adultos que creemos que tenemos privilegios también sobre la vida. Creemos que tenemos ciertos privilegios sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo. Creemos que tenemos ciertos derechos sobre la iglesia, inclusive. Algunos que probablemente empezamos a creer de esa manera, empezamos a actuar también de mala manera. Cuando creo que aquí en la iglesia yo tengo el derecho de tener un lugar, me vuelvo bien autoritario. Cuando yo creo que tengo el derecho de adorarle a Dios, me vuelvo también como que si quiero le adoro, si no quiero no le adoro. Porque finalmente es mi derecho. Cuando uno tiene derechos, asume si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Lo va a apropiar, lo va a ejecutar o no lo va a ejecutar. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos la oportunidad o la bendición de tener una movilidad. Es tu movilidad. Y yo con la movilidad tengo el derecho de subirme, entrarme, manejar y viajar o caminar en cualquier camino por cualquier ruta donde yo quiera, porque es mi movilidad, me pertenece, en teoría, es mi derecho. Pero no creo que alguno de ustedes, si no fuese su movilidad, se entrase al auto, prenda y empiece a caminar. No, ¿verdad? Porque no es su derecho, no es su movilidad, no es de ustedes. Cuando nosotros empezamos a asumir que hay ciertas cosas que son nuestras, que me pertenecen y es mi derecho, normalmente empezamos a cometer ciertos abusos. Por ejemplo, algunos podemos tratar de ser bien abusivos estando dentro de la iglesia. Ayer hablaba con unos pastores y me decían, hay algunos pastores y hay algunos hermanos en la iglesia que hacen quedar muy mal al evangelio, muy mal la causa del cristianismo. Probablemente no se congregan acá, debe ser de otras congregaciones, pero dicen, no, los hermanos, los hermanos son peores, ateros, adúlteros, fornicarios, pero los más mentirosos son los hermanos. No, yo no quiero juntar con hermanos porque son terribles. Pastores, los pastores peor todavía son. Y habemos muchos que hemos dejado un mal testimonio del evangelio por causa de nuestros actos, de lo que hacemos acá dentro de la iglesia y de lo que hacemos también fuera de la iglesia, mis hermanos. El ser cristiano no solo es venir los domingos y congregarse, que tengas tu Biblia, que ya dejes de tomar y de fumar. No, el ser cristiano literalmente es un cambio absoluto de nuestras vidas, un cambio de corazón, dice la palabra de Dios. Les quitaré su corazón de piedra y les voy a poner un corazón conforme al corazón del Señor. Y algunos todavía tenemos un corazón de piedra, creyéndonos que tenemos ciertos privilegios dentro de la iglesia, dentro de la familia. Y hoy vamos a hablar, mis hermanos, que así como el título le hemos puesto el día de hoy, como herederos de la corona, antiguamente había reyes. Hoy por hoy hay algunos cuantos reyes también. Los reyes de España, los reyes de Inglaterra, el Bolívar, el rey de copas. Hay otros reyes también, ¿verdad? Entonces, antiguamente los reyes literalmente tenían que ganarse el privilegio de esa corona. O sea, ellos probablemente tenían que haber ganado una guerra, vencido algún imperio, vencido a algún grande y recién se ganaban ese privilegio de ser nombrados reyes de esa nación, y recibir esa corona. Ya después, sus generaciones siguientes, los príncipes, las princesas,
se asumían el derecho de esa corona, y ahí empieza todo el proceso de corrupción de muchos países. ¿Por qué? Porque los primeros reyes de los imperios literalmente eran hombres muy sabios o muy valientes o muy fuertes. ¿Se recuerdan cuando han elegido al rey Saúl? En la Biblia, solo comentarles un poquito, Israel no tenía rey. Ya había sido una gran nación, se gobernaba como una especie de jueces, y de pronto Israel, hay una voz de la gente del pueblo que dice: queremos tener rey. Todas las naciones tienen sus reyes, nosotros nomás no tenemos rey. Y el profeta le dice al pueblo: pueblo, si ustedes van a tener rey, tienen un solo rey, que es nuestro Señor. Si van a tener un rey, ese les va a pedir impuestos, les va a pedir sus terrenos, les va a pedir sus hijas, les va a pedir sus hijos para que vayan a la guerra. Seguro que quieren tener rey. Y la gente dice: sí, queremos tener rey. Y escogen al hombre más alto de todos ellos. Literalmente dice que Saúl les ganaba a todos por una cabeza. ¿Hay alguien que nos gane por una cabeza acá en Belén? Mauricio puede ser. Tú no me ganas por una cabeza. Mauricio, que está allá en los cielos, porque me gana por una cabeza, está allá arriba es altote, ¿verdad? Saúl era así. Saúl, cuando tú lo vayas a ver al hermano Mauricio, lo vas a ver así, grande, ¿verdad? Saúl era el más grande por una cabeza de nosotros. Así era Saúl, dice que era fuerte, de hermoso parecer, y Saúl lo nombra como rey. Pero ya luego sus siguientes generaciones empiezan a corromperse. ¿Por qué? Porque los hijos, los príncipes de los reyes, se creen el derecho de tener la corona y se empiezan a matar entre ellos. Eso sucede con el rey David, que era un excelente rey, temeroso de Dios, que ha vencido al gigante Goliat. Y las siguientes generaciones, Salomón, Absalón, sus hijos, empiezan a corromperse. ¿Por qué? Se creían el privilegio: la corona me pertenece. Eso ha sucedido a lo largo de la historia con muchos gobiernos, con muchos reinados. La herencia de la corona. Y muchos de nosotros creemos que nos pertenece ciertas cosas, y vamos a aprender el día de hoy. Dice en el libro de Juan, capítulo 5, se encuentra una historia. Les voy a relatar la historia, espero que lo puedan leer en casa. El capítulo 5 de Juan dice que Jesús está subiendo a Jerusalén, y en Jerusalén había un estanque, una especie de piscina, en donde, dice la palabra de Dios, este estanque se llamaba Betesda, y en este estanque dice la palabra que de vez en cuando bajaba un ángel, movía las aguas, y cualquier persona que tenía una enfermedad y fuera el primero en meterse en el estanque, era la persona que recibía sanidad. Y dice la palabra de Dios que ahí había ciegos, cojos, paralíticos, enfermos de toda clase, y estaban atentos a que las aguas se moviesen. No se veía el ángel, simplemente las aguas como que temblaban, y automáticamente el primero que se lanzaba al agua, ¡fa!, y salía sano. Era algo sorprendente, era un milagro. Creo que la gente estaba depositando toda su confianza en llegar ahí. Muchos enfermos, dice la palabra de Dios, justamente, miren en el versículo 2, dice: había en Jerusalén las ovejas en un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de vez en cuando. No es que cada mañana descendía el ángel, de vez en cuando, y la gente tenía que estar atento ahí en la miseria de su enfermedad, esperando si es que se movía el agua, y compitiendo además, porque era una competencia. No solo era ya se mueve y soy el primero, no, había una multitud y todos atentos a ver que se muevan las aguas, y el primero que entraba recibía sanidad. Supongamos que aquí estamos todos una multitud de enfermos, estamos como alrededor de unas 80 personas, todos estamos enfermos, y aquí hay un estanque, pongámonos en esa figura, y todos estamos enfermos, y entre ellos hay algunos ciegos. Preguntaremos, ¿no?, más o menos, ¿por dónde es el estanque? Le preguntas al de tu lado, ¿verdad? El de tu lado te dice: es por allá, pero yo no me puedo acercar porque estoy paralítico, mis pies no se mueven. El sordo dirá: ¿qué estarán diciendo? El mudo tratará de explicarles. Muchos enfermos están ahí. Entonces se mueven las aguas. ¿Quién va a ser el primero que llegue? A ver, si entre ciegos, sordos, cojos, paralíticos, enfermos de toda clase, va a ser el que esté más atento y el que llegue primero. Descartados de por sí los paralíticos, los cojos, quién sabe los ciegos, porque los ciegos ni siquiera saben si se han movido las aguas, que es lo irónico que lo menciona ahí en la Biblia. No van a poder llegar ahí. Y yo les preguntase, ¿cuánto tiempo ustedes esperarían para llegar a entrar al estanque? ¿Cuántos años? ¿A los cuántos se cansarían? Porque ya, miren, ya
justo entró ahí y aquí está adelante John, ¡pam! Se entra, ¡ucha! Nos ha ganado John. Seguimos esperando aquí, ¿no? Pasa una semana o pasan unos cuantos días y ahí hermano Felipe, ¡pam! Entra y recibe su sanidad. Los de atrás empiezan a desesperarse, pero tienen esperanzas. Algún rato yo voy a llegar primerito, los demás se van a dormir, yo voy a meterme al estanque y voy a estar. Yo creo que todos estaban ahí amontonados en el estanque. Pero la Biblia menciona a un caso muy particular, un paralítico que por 38 años, no un año, no una semana, no un mes, no un día, no 4 horitas, 38 años el paralítico estaba enfermo y esperando su sanidad en el estanque de Betesda. 38 años, yo creo que cualquiera de nosotros pierde la esperanza. Yo no sé qué tan perseverante soy, pero si empiezo a fallar y ver cómo todos empiezan a tener su logro, su éxito, y lo ves al ciego ver, le ves quién sabe, al que estaba sordo oír, lo ves a alguien que estaba enfermo y ahí está yendo sano, y tú estás paralítico y anhelas sinceramente el poder recibir esa sanidad, pero no lo has podido alcanzar 38 años. Yo quisiera que se ponga por unos instantes en el corazón de esa persona, en el sentimiento que tuvo esa persona. ¡Qué frustración! 38 años de fracaso tras fracaso, de tristeza tras tristeza. Una noche pasa, llega la noche y medita, ¿será que mañana alcanzaré el estanque de Betesda? Intentaré arrastrarme por lo menos. Y nada, 38 años. Viene la misericordia del Señor. Llega Jesús justamente en esa fecha, en esa fiesta, se acerca y probablemente alguien le contó y le dijo, Señor, Jesús preguntó probablemente quiénes son estos, ¿por qué tanto enfermo? Y hay muchos enfermos acá, vienen, mueven las aguas y sanan. ¡Wow! Y quién sabe, alguien dijo, y hay un enfermo y yo lo conozco a él, mira por aquel, él ya está desde antes que yo estaba. ¿Quién sabe? El cojo le dijo al Señor, ese ya estaba. Creo que ya está más de 30 años, porque yo estoy aquí alrededor de 20 años, él está 38 años. Jesús se le acercó al paralítico y le dice, oye, lo ve paralítico. Miren, ha pasado 38 años de tristeza y que alguien se te acerque y te pregunte, oye, ¿quieres ser sano? Es como que te está haciendo lero, lero, candelero, yo soy sano. O sea, él lo interpretó así, o sea, porque uno se acerca y dice, oye, ¿quieres ser sano? Es como que te está preguntando lo obvio, ¿verdad? 38 años que estás ahí esperando. Y yo creo que cualquiera de nosotros reaccionaría mal. Es como que alguien a ti te ve con mucha hambre en la calle. Imagínate que hagas tú esto. Hay mucha gente que pide dinero en la calle. Hay mucha gente que tal vez el día de hoy no tiene para comer. Utilizan diferentes estrategias para sacar una monedita por lo menos para comer el día, para pagar su hospedaje. Y que tú te acerques a él. Tú estás ahí con tu hamburguesa, todo sano, Jesús está sano, y estás ahí comiendo y le preguntas, oye, ¿quieres comer? Te aseguro que esa persona te va a dar un fuerte insulto o va a reaccionar de mala manera, a no ser que sea más tranquilo y te diga, no, sí tengo hambre. Pero no, cualquiera día de hoy, ¿qué te pasa? O sea, estoy mal. Obvio que quiero comer, obvio que quiero estar bien, le diría el paralítico, obvio que quiero ser sano. En esta historia, el paralítico le dice, Señor, porque mire, le dijo, oye, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, ya está mucho tiempo que yo estoy aquí. Jamás he podido alcanzar esas aguas. Siempre me ganan. Y dice literalmente así, miren, versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Le ganan. O sea, dice, yo estoy intentando, y siempre me ganan. ¿Cuántos han intentado varias veces en la vida? Algunos intentamos cambiar el carácter y frustran, ¿no? Yo intento, y siempre me sale lo peor de mi vida. Quiero mejorar con mi esposa, intento, y cada vez que lo intento lo empeoro más. Quiero ser mejor estudiante, lo intento, y cada vez me es más difícil para mí, como el chavo, no puedo aprender como otros aprenden, es bien difícil para mí. El estanque de Betesda hubiera sido tu única opción. Jesús dice, bueno, lo único que te digo es, levántate, toma tu lecho y anda. Dice la palabra que en el instante el enfermo, el paralítico, sanó, se levantó, tomó su cama, tomó su lecho
y se fue. Dice la palabra, para aclarar, era día de reposo, era un día prohibido para sanarse inclusive. Eso dice la ley, no podías sanarte el día de reposo. O sea, el día de reposo nadie te podía curar. Pero Jesús, como que es tan irónico, lo sana el día en el cual nadie podía ser sano. Además, porque era imposible, porque era en contra de la ley y porque no podía levantar su cama. Los judíos les reclaman y dicen: oye, ¿por qué estás levantando tu cama? ¿Por qué estás caminando? ¿Quién te ha sanado? Y dice: no sé quién me haya sanado, pero ahora estoy sano y me voy. Con permiso me estoy yendo a mi casa. Y se fue. Después de 38 años, el paralítico se encuentra más allá adelante con Jesús y le dice: oye, qué súper, mira cómo te has sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor, le dice el Señor al paralítico. Y le da la gloria al Señor. Esta historia es muy interesante para el tema del que estamos hablando el día de hoy, de privilegios que tenemos en la vida. Este paralítico, mis hermanos, no tenía el privilegio de ser sano. ¿Por qué? Porque quién sabe, alguien que tenía lepra, bueno, que los leprosos habían estado descartados, alguien que tenía algún tipo de enfermedad, un dolor de estomacal o algo que era sencillo de sanar, pero que le ha costado mucho tiempo, con tranquilidad se podía sentar cerca, incluso ni siquiera sentarse, solo ahí, muchos enfermos ahí, y ver las aguas, se saltaba. Pero este enfermo no podía. Dice: mientras yo intento llegar y me arrastro, y hay otros que descienden antes que yo y se meten a las aguas. No tenía ese derecho de poder ser sano. No tenía ese privilegio. No puede decir: me corresponde. No había turnos para entrar a Bethesda. No decía: es mi turno para entrar, me corresponde. No tenía turnos para entrar. Era simplemente cuestión de gracia y misericordia de Dios para que él pueda recibir sanidad. Y en la vida de la fe, mis hermanos, no es cuestión de derechos. Cuando uno piensa y dice: no, a mí me corresponde que el Señor me bendiga. ¿Por qué? Porque he hecho junta, porque predico, porque cambio mi carácter, porque doy mis diezmos, porque doy mis ofrendas, porque he servido tantos años. Me corresponde que ni siquiera me enferme yo. Algunos nos pensamos que el cristianismo es así, mis hermanos. Y cuando nos enfermamos alguna vez, reclamamos a Dios. ¿No? ¿Por qué Dios? Si yo he servido tanto tiempo, ¿qué cosa mal he hecho? Es mi derecho que esté sano. Es mi derecho que me vaya bien en mi economía. No, mi hermano, no tenemos derechos aquí en la iglesia. No puedo decir a Dios con autoridad: Señor, ya pues te he servido de una vez, pues ya tengo que empezar a multiplicar mis bienes. Algunos nos creemos con derecho de reclamarle al Señor. ¿Te imaginas que el paralítico, ahí está Jesús caminando, y se enterase que Jesús es el que sana y le diga: Señor, me tienes que sanar? 38 años yo ya he esperado aquí, ya me corresponde mi sanidad. Así, con autoritarismo, con muchos de nosotros podemos hablar con Dios. Creen que Dios le alcance, y si le alcance la sanidad, simplemente ha sido misericordia de Dios. El cristiano, mis hermanos, debe entender esto, de que no hay derechos dentro de la iglesia delante de Dios. Que lo único que tenemos delante de Dios es su gracia y su mano extendida en misericordia. Y si hoy por hoy tú estás sano, si hoy por hoy tu familia está bien, ha sido misericordia de Dios para con nosotros. No es porque has mejorado. Porque cuando tú vas a asociar: es que yo ya estoy sirviendo bien y por esa razón mi negocio está yendo muy bien, entonces tú vas a creer: entonces serviré más, trabajaré más, me afligiré más. ¿Para qué? Para que mi negocio avance mucho más. No funciona así. No es de esa manera. Si Dios ha bendecido tu negocio y el Señor está abriendo las puertas y está derramando sus bendiciones, es sencillamente la gracia y la misericordia de Dios. Tú dirás: oye, yo soy bien inteligente, por eso he estudiado tanto, por eso sé tanto, por eso tengo tantos títulos, por eso tengo el trabajo que yo tengo. No es tu derecho. Si realmente estás en Cristo, tú debes entender esto, que es la gracia y la misericordia. Así como que Jesús llegó al paralítico y te dijo: oye, ¿quieres tener trabajo? Sí, Señor, quiero. Adelante, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos, sí, te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor quiso ese día. Porque el Señor se acercó a esa persona, vio en él algo, tuvo misericordia de él y lo sanó. No es porque dijo el Señor: a ver, quiero consultar, ¿quién es el que más ha esperado en este lugar? Le voy a dar el derecho de ser sano. No, el Señor vio algo en nosotros, vio algo en tu vida que hizo que sea bendición en ti. Si hoy por hoy estás bien, estás sano, te está yendo bien en la economía, tu familia, tu matrimonio está muy bien,
Agradece al Señor porque Dios es misericordioso y bueno. Si hoy tienes un trabajo, agradece al Señor porque ha sido misericordioso y bueno en esta mañana. Algunos creemos que tenemos el derecho de trabajar. O sea, sí tenemos el derecho de trabajar porque está en la ley, pero no el derecho del privilegio de decir, no, a mí me corresponde ese trabajo porque yo soy el inteligente y el mejor y Dios me debe a mí. Dios no nos debe nada a nadie. Nosotros sí le debemos mucho a Él. Y cuando nosotros servimos es por una razón de agradecimiento y porque le amamos, porque Él me amó primero. Y si le sirvo es porque le amo, si le canto es porque le amo, si hoy predico es porque le amo. Si hoy, mis hermanos, estamos aquí en la iglesia, no sea porque es una obligación tuya. No hagas como si fuera que esto es una carga y que además estás sumando puntos en la tabla de conversión del Señor, y mientras más domingos tú estás, el Señor más te va a bendecir. Proporcionalmente en donde el Señor te ve en la iglesia servir, proporcionalmente el Señor me va a bendecir. No funciona así. Hoy que se acerca a Todos Santos, esto es obras, se llama obras. La palabra de Dios dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por misericordia y por gracia del Señor, para que Dios sea el quien reciba la gloria. En Todos Santos, nosotros aquí en la cultura aymara tenemos una tradición, y también en la cultura mexicana, similar. Esta fiesta celebramos nosotros, y aquí de manera bien particular, con pancitos. ¿Ya han hecho pan? Tienen que invitar pan, porque ya no hay pan. Hacemos nuestros pancitos, tantahuaguas, caballitos, escaleras, y diferentes artesanales, panaderías que hacemos. Algunos todavía lo siguen haciendo, otros no. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Que lo sabemos, ¿verdad? El trasfondo es de que creemos de que el almita, el ser querido que tenemos nosotros, que está en una especie de limbo, baja o desciende a la tierra de los vivos, donde estamos nosotros, y en las cuales tiene unas cuantas horas de compartir con nosotros. Y en esta razón le damos algunas herramientas para que se vaya otra vez al más allá. Le damos una escalerita para que suba y vaya a esas pendientes difíciles que está en el mundo de los muertos. Les damos también un caballito porque puede montarse en el caballito en su viaje hacia el final de la vida. Esa es la tradición, por si no sabían. Algunos parece que recién se están enterando y se están riendo. Esa es nuestra cultura, para bien o para mal. Yo digo que deberían empezar a construir, no sé, un helicóptero. Me gustaría, ¿no? Si muero en la cultura aymara, un helicóptero de tanta guagua, y así yo, ya no a caballo, sino helicóptero, pues, y ahí llego directo. No se podría hacer. Le damos nuestras cañitas de azúcar para que el difunto se agarre ahí de su caña y vaya caminando al lugar donde tenga que caminar. Le damos lo que le gusta, porque eso es tal vez la manera como él va a venir y va a recordarse y va a vivir. ¿Se recordaba? Yo recuerdo cuando era niño, practicábamos esto en casa, en la mesa de Todos los Santos, y venía una mosquita y se posaba en el vaso, y mi mamá decía, ahí está tu hermanito, ya ha llegado, nos está visitando. Yo le veía a mi hermanito ahí en mosquita tomando su agüita. Era la cultura que teníamos, mis hermanos. Y en la cultura que nosotros hemos practicado, creíamos que a través de las obras uno podía alcanzar misericordia de Dios. Que mientras más pan le dé, mientras más escaleras tenga, mientras más la gente ore por él, él iba a salir de ese lugar, de ese limbo hacia la vida eterna. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, uno podría decir tranquilamente, como en otras culturas, en la cultura romana les ponen monedas en sus ojos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al mundo de los muertos, ellos agarren las monedas y le den al barquero que les ayude a pasar a la vida eterna. En muchas culturas creemos, mis hermanos, que es por obras, que tengo que pagar algo. Y cuando ya he pagado algo, me siento en el derecho, ¿verdad? O sea, como que esta tarde va a haber el evento del show de los hermanos. Todavía me tienen que comprar entradas a 20 bolivianos. Cuando tú pagas tu entrada, te sientes el derecho, y cuando entras dices, no, me corresponde un asiento porque es mi derecho, he pagado. La gente que cree que obra por dinero, la gente que obra en la vida cristiana por obras, empieza a decir, no, yo he hecho pastorado, me corresponde, es mi derecho que me vaya bien. He hecho junta en la iglesia, es mi derecho porque yo he pagado tiempo a la iglesia, me tiene que ir bien. Empezamos a pensar de esa manera, como la cultura aymara. Yo he hecho tanto pan, diría el muertito, ¿no? Me corresponde, mi familia ha hecho tanto pan,
me corresponde entrar al cielo. Y no es así, no es por obras para que nadie se gloríe, no es un derecho la salvación, no es un derecho el amor de Dios para con nosotros, sencillamente es la misericordia y la gracia de Dios. El paralítico de Betesda no tenía el derecho, no había pagado a alguien para que reciba sanidad, no se ha esforzado ni siquiera ha hecho el salto hacia la estanque de Betesda. Lo único que hizo es hablar con el Señor y recibir la propuesta del Señor. Señor, nadie me puede ayudar, 38 años y he intentado, levántate, toma tu lecho, anda. ¿Qué es lo que hizo ahí el paralítico? Tenía dos opciones, sencillamente decir, estás mal, Señor, no puedo, soy paralítico, pero gracias por tu preocupación, un gusto. Estos enfermos, este debe estar enfermo de la mente que me dice eso, que levánteme. Algo así tal vez dijo el paralítico en otra vida alternativa. Pero ¿saben lo que hizo el paralítico? El paralítico le creyó a ese personaje, ni lo conocía, ni sabía quién era, ni sabía a qué se dedicaba, ni sabía que era el Mesías. Porque cuando le preguntan, oye, ¿quién te ha sanado? No sé, ni lo he visto, ni lo he conocido, se ha perdido en la gente. Pero ¿saben lo que hizo el paralítico? Estando enfermo, estando en su condición de enfermedad, vino el hombre y le dijo, oye, levántate, toma tu lecho, anda. Y se desapareció. El paralítico, dos, o le creo al loquito o no le creo al loquito, y ¡zas!, se levantó, dijo, oh, me puedo mover. Se levantó, agarró su cama, se fue alegre, dice, estoy sano. Se acercan los judíos y dicen, oye, ¿quién te ha sanado? No sé, ni lo conozco, pero he creído sus palabras. Y así es la fe, mis hermanos, así es el cristianismo, así significa seguir al Señor. No lo has visto, no lo has conocido, no has presenciado, pero creemos sus palabras. Yo veo en su palabra y digo, wow, sus palabras para mí son verdad, y lo que Él dice es verdad. Y si sus promesas van a ser verdad en mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi vida, si Él me dice que tengo que cambiar, le voy a creer. Si Él dice que va a obrar con su Espíritu Santo en mi vida, le voy a creer, así como el paralítico ha creído, no porque he comprado el privilegio, no porque he comprado el derecho, sino porque le he creído a sus palabras y su misericordia ha sido grande para mí. No tienes derecho, mis hermanos. Simplemente la única alternativa que tenemos como hijos, hijas de Dios, es creerle en esa locura. Por eso Pablo decía, mis hermanos, el evangelio para el mundo es locura. ¿Por qué? ¿Qué es el evangelio? El evangelio, mis hermanos, para aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, ¿sabes qué es? Que Cristo ha muerto y ha resucitado, y que está dispuesto a perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad, cambiar tu corazón de piedra por un corazón digno delante de Él, un corazón conforme a su corazón. Ese es el evangelio. Eso es lo que hemos creído, eso es lo que predicamos. Son palabras, son promesas, pero las creemos realmente. Para terminar, quisiera relatarles esta historia más. Se encuentra en el libro de Samuel. Segunda Samuel. Es una historia bien escondida en la Biblia. Capítulo 9. El reino de Israel fue un reino bien conflictivo en los primeros años de reinado. Empezó el rey Saúl como rey, y el rey Saúl prosperó en gran manera. Siempre han tenido guerra los israelitas con los palestinos, siempre. ¿Saben quiénes en teoría son los filisteos? Cuando cantamos, vinieron los filisteos a atacar a Israel, y pum, 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 Sansón los derrotó. Los filisteos, en teoría, hoy por hoy, ¿quiénes son en esta generación? Son los países árabes en su mayoría, y especialmente en la Franja de Gaza y los países palestinos. Siempre han estado en guerra, mis hermanos. Y Saúl estaba en guerra. Pero de pronto, cuando vino Goliat, Saúl, todo ello hizo varios errores. Saúl quiso ocultar sus pecados, hizo varias cosas, hasta que un día Dios lo descartó. Se puso por rey David. Dios lo había ungido a David de manera escondida. Nadie sabía que el que estaba ahí en el palacio del rey Saúl, ese jovencito, muchachito David, iba a ser el futuro rey de Israel. Mis hermanos, nadie sabe acá. Mira ese jovencito, esa señorita.
Quién sabe, algún día va a ser tu jefe, va a ser tu pastor, va a ser tu pastora. Saúl no sabía eso. Saúl lo veía y dice, tráigame un arpista, alguien que toque el arpa. Y lo trajeron a David. Y David tocaba el arpa para el rey Saúl. Y Saúl ni sabía que ese jovencito que estaba tocando el arpa iba a ser el futuro rey de Israel. Hubo un momento en donde David tuvo que escapar porque Saúl se enteró de eso. Vio como David estaba empezando a generar fama y grande popularidad en la gente. Y se armó una especie de guerra civil en Israel. Los que estaban defendiendo al rey Saúl y que querían extinguir a David y a todos sus valientes, y David y el pueblo que lo defendía. Hubo un momento en donde el rey Saúl muere. Incluso el que muere, lo mata al rey Saúl, va donde David y dice, Rey David, está feliz porque lo ha matado al rey Saúl. Dice, Rey David, acabo de matar al rey Saúl, me merezco ser general. ¿Saben lo que hace David? Agarra la espada. ¿Cómo ha sido capaz de matar al ungido de Dios? Lo mató. Léanlo en la Biblia, búsquenlo en su Biblia, es verdad, no me estoy inventando. Lo mató al que mató al rey David, al rey Saúl. Así pasó. Y el rey David es posesionado como corona, como corresponde cuando hay un nuevo rey. Regularmente en cualquier imperio, lo primero que hacen es matar a todos los príncipes, a todas las princesas. ¿Por qué? Porque ellos van a querer reclamar la corona. Van a decir, me corresponde, mi papá era el rey Saúl, yo tengo que ser el rey legítimo de Israel, porque fui el primer rey. ¿Y qué es lo que hacen? Matan a todos los príncipes, princesas del imperio, menos a uno. También muere Jonathan, el hijo y amigo de rey David. Y Jonathan había tenido un hijo, Mefiboset. Se encuentra esto en el libro de 2 Samuel capítulo 9. Ya rey David está posesionado como rey y dice la palabra de Dios, dijo David, ya rey, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan, su amigo? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondiendo le dijo, sí, soy tu siervo. Versículo 3, 9:3 de 2 Samuel. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo tenga misericordia, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. ¿Saben qué es lo que había acontecido? Jonathan tenía un hijo y ese hijo fue escapado, fue alejado y probablemente en esas historias de la vida o nació enfermo o quién sabe lo hicieron caer. El punto era que estaba lisiado de los pies. Lo habían escondido y así lisiado en un imperio donde tú eres un desconocido y en un contexto donde no hay seguro universal de salud, no hay carnet para enfermos en condición, no había nada. Un lisiado ni siquiera era rey, ni siquiera era príncipe, era un lisiado más. Alguien que iba a acabar como mendigo o alguien que iba a acabar muerto o iba a acabar en las calles pidiendo algún tipo de limosna. Mefiboset, ese era su destino. Eso es lo que quedaba. David tiene misericordia y dice, tráiganlo. Y buscan a Mefiboset y lo traen de un lugar muy lejano y lo llevan nada más y nada menos que al palacio del rey, al lugar donde David estaba gobernando y donde tenían la mejor comida, la mejor alimentación, los mejores cuidados para enfermos. Era el palacio del rey. Dice la palabra de Dios, versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos, tus siervos, almacenarás sus frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de su señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 años y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que había mandado su señor. Así lo hará con su siervo. Mefiboset le dijo al rey, comerá de mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset, el lisiado, si bien tenía una especie de derecho legal de ser el rey,
ya lo había perdido totalmente cuando David fue posesionado y todo el pueblo le respaldó. Mefiboset tenía la única posibilidad de vivir como mendigo y morir, pero alguien tuvo misericordia. Esto es un tipo muy claro, una imagen muy clara de cómo Dios obra con cada uno de nosotros. Tú hoy por hoy puedes comer en el palacio del rey, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y sabes, no porque te lo merezcas. No es que porque Mefiboset hizo un golpe de estado y ganó la corona y se ganó el derecho de comer en la mesa del rey. No sucedió nada de eso. Fue simple y llana misericordia y gracia de Dios. Yo sé, mis hermanos, que hoy por hoy podemos creer tener derechos sobre muchas cosas. Y hay privilegios. Hay privilegios que probablemente tú los tienes hoy en la vida. Tú tienes el privilegio de tener a tu esposo, a tu esposa. Nadie más tiene ese privilegio. Eso es privilegio. Puedes besar a tu esposo, besar a tu esposa. En teoría nadie más debería tener ese privilegio. Pero no tienes el derecho sobre esa persona, que es diferente. No has pagado el precio sobre él, sobre ella. No es que has pagado una dote y dices, ahora sí eres mi objeto, eres mi propiedad. Aquí en la iglesia, mis hermanos, si bien tenemos el privilegio de poder ingresar a este lugar para adorar al Señor, creo que ninguno de nosotros pudiera decir, tengo el derecho de tener mi asiento aquí. Es misericordia y gracia del Señor. En la vida, mis hermanos, nosotros no tenemos el derecho de ser ni siquiera llamados hijos de Dios. No puedes decir, yo tengo el derecho de ser hijo de Dios. No. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, dice la palabra de Dios, que te ha dado ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Que puedas decir, soy hijo de Dios. Cuando no eras nación, Dios nos ha hecho nación. Los gentiles, aquí nosotros, no teníamos ese privilegio de decir, yo soy nación de Dios, yo soy pueblo escogido de Dios. Ese privilegio le correspondía a Israel porque son nación especial para Dios. Pero hoy por hoy, la palabra de Dios dice, mirad, ustedes que antes no eran nación, hoy por hoy son nación. Ustedes que antes no eran pueblo, hoy por hoy son pueblo de Dios. Ustedes que no han sido escogidos, hoy por hoy somos escogidos por Dios. Y cuando tú entiendes eso, empiezas a atesorar eso, empiezas a valorar eso. Pero cuando tú crees que es tu derecho, lo tratas como cualquier cosa. Cuando tú crees que tienes el derecho sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu esposa, lo maltratas. Pero cuando entiendes que es un privilegio, es por gracia, es por amor, empiezas a valorarle, empiezas a amarle. Cuando entiendes de que acá que estamos en la iglesia, incluso la infraestructura que tenemos, tú dices, no, es mi derecho tener los mejores asientos. No, es un privilegio. Y dices, no, entonces voy a tratar de cuidar, voy a tratar de hacerlo mejor. Mis hermanos, nosotros le amamos a Dios, no porque hemos decidido nosotros inicialmente amarle. No es porque yo he amado a Dios y por eso Dios me ama a mí. No, es al revés. Dios te amó a ti primero y en correspondencia nosotros le amamos a Él. Dios, dice la palabra de Dios, mirad cuánto amor nos ha dado Dios, que nos ha hecho hijos de Dios. Pero dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no has pagado por Él, tú no has pagado el precio, tú no has hecho nada. Lo único que tú puedes hacer es como el paralítico. Sí, Señor, llevo 38 años, pero quiero creer en tu palabra. Y me levanto. ¿Cuántos años tú estás sufriendo? ¿Con cuántos años tú estás batallando? Y miren, tal vez para terminar el asunto de la enfermedad y de los momentos difíciles. Aquellos que pedimos sanidad y Dios nos las da, es hermoso. Ves la gloria y el poder de Dios obrar en tu vida. Y eres agradecido. Pero algún día vas a volver a enfermar, mi hermano. Algún día vas a envejecer también. Algún día el Señor también nos llamará a su presencia. Tarde o temprano va a pasar eso. Cuando creemos que tenemos el derecho de estar siempre bien, de estar siempre sanos, de estar siempre con dinero, de que todo en mi familia esté bien,
Nos creemos el derecho de reclamarle a Dios y nos volvemos un pueblo que exige siempre, Señor, ya pues dame, de una vez dame, bendecime, de una vez dame mi sanidad, de una vez dame mi conciliación de mi familia, dame de una vez. Y obramos mal. Pero cuando yo entiendo de que si estoy sano es misericordia, soy agradecido cuando estoy sano y soy paciente cuando estoy enfermo. Cuando yo entiendo de que si hoy por hoy tengo comidita para comer, soy agradecido, digo gracias Señor, y como con felicidad, porque sé que Él está obrando, no es que me he ganado el derecho. Y cuando no hay comida, también soy agradecido y digo Señor, gracias por tu misericordia, todavía sigo vivo, estoy con salud. Cuando tengo problemas en casa y creo que tengo el derecho de que Dios me tiene que bendecir y cambiar, digo Señor, ¿por qué no me los de una vez solucionar mis problemas? No eres agradecido cuando estás pasando tiempos buenos. Si hoy por hoy estás en armonía, agradece al Señor, Señor, gracias, porque estás cambiando el corazón de mi esposo, porque estás cambiando el corazón de mi esposa, porque me estás cambiando a mí, porque estás obrando en mis hijos, porque mis hijos están saludables, gracias. Miren cuántas cosas tenemos que entender de que no son derecho nuestro, sino son privilegio que el Dios nos ha dado para que estemos agradecidos. Ahí es donde nace el corazón agradecido, cuando sabes que no te pertenece, cuando sabes que ese día tú tenías que cumplir 39 años de enfermo, pero ese día el Señor tuvo misericordia de ti y te levantó la mano. Ese día tú tenías que estar como Mefiboset, aislado en un pueblo alejado sin comer, pero ese día, hoy por hoy estás en la mesa y en el palacio del rey, comiendo la comida del rey, la bendición del rey en tu vida, y tienes que ser agradecido. Solo para terminar, ¿qué tal si ese día David se enoja con Mefiboset y comía todo bien? ¿Qué rico como aquí? Dice Mefiboset. Y David de la noche a la mañana algo lo acuse, ya no le sirva más. Si él empezó a creer que era su derecho comer, se va a enojar. Me merezco, ¿cómo que no me quieren servir? Pero no, cuando él entienda que hoy estoy comiendo gracias a la misericordia del rey, come con alegría, come con gozo, come con agradecimiento. Aprende a vivir así en la vida, mis hermanos. Si estudias, si trabajas, si tienes salud, si tienes a tu esposo, si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, si estás hoy bien económicamente, no ha sido por ti, no ha sido porque es tu derecho, no ha sido porque eres inteligente. Es misericordia de Dios obrando en tu vida y así te aseguro que vas a vivir agradecido por todo lo que el Señor está obrando. Por eso Pablo incluso dice, estén agradecidos también en tiempos de tribulación. ¿Estás pasando momentos difíciles? No es porque Dios no te está pagando lo que te debe. Simplemente son circunstancias de la vida. Son momentos que vamos a pasar. Oraremos en esta mañana, mis hermanos. Quisiera que puedan inclinar ahí sus cabezas. ¿Quieres venir aquí adelante? Agradecer al Señor por su misericordia, porque estás saludable, porque tus hijos están bien, porque tu esposo está bien, porque tu esposa está bien, porque estás estudiando, porque tienes trabajo, porque el día de hoy hemos amanecido, porque nos estamos congregando el día de hoy. Sé agradecido. Cuando uno entiende y dice, wow, me estoy congregando, gracias a Dios, viene con alegría, canta con gozo, recibe palabra. Pero cuando alguien tiene derecho, se le hace mucha carga en la vida. Vamos a orar el día de hoy, mis hermanos. Gracias